El tema que me toca exponer en esta tarde es sobre el homicidio culposo en cuanto a su naturaleza y sus elementos constitutivos. Pero antes de esto es necesario expresar que el derecho penal se encuentra en la actualidad internacionalizado y constitucionalizado. Esto significa que el juzgador y los demás operadores de justicia deben tomar en cuenta la Constitución de la República en cuanto a los derechos y garantías de las partes o de los sujetos procesales que están litigando en un proceso penal. Y de igual forma, tiene que considerarse los convenios internacionales de derechos humanos. Es decir, que no solo hay que aplicar la norma sustantiva y adjetiva penal, sino también la norma constitucional y la norma supranacional. Dicho esto, es necesario decir que tanto la víctima como el procesado y los demás sujetos procesales tienen derecho a una tutela judicial efectiva, sobre todo el sujeto activo y el sujeto pasivo de la infracción. Y la tutela judicial efectiva hace referencia a dos grandes campos. Esto es, el acceso a la justicia que tiene en un primer momento la víctima y también el procesado. Y tenemos otro gran campo que es el cumplimiento del debido proceso. Y cuando hablamos del cumplimiento del debido proceso, allí están cerca de este debido proceso los principios del debido proceso. Por lo tanto, cuando se va a administrar justicia, el juzgador debe tomar en cuenta la norma sustantiva, la norma adjetiva penal, la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia nacional e internacional, sobre todo la jurisprudencia que nace de la Corte Nacional de Justicia, que es de triple reiteración y que es de carácter obligatoria para materia penal, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que tiene el carácter de vinculante. Eso significa que es aplicable para todas las materias en la administración de justicia e incluso para las autoridades públicas. Ya entrando en materia, es necesario decir que en Ecuador se dictó un estado de excepción mediante un decreto ejecutivo del presidente de la República. Y también se dictó otro decreto en el que se declara la emergencia sanitaria. Y dadas estas circunstancias, nacen una serie de tipos penales que pueden cometer los diferentes actores de la sociedad. Y entre esos delitos está el delito de homicidio culposo, que se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal. Pero para ello es necesario primero hacer referencia a los elementos del delito. Y en este caso tenemos primero el acto humano, y ese acto humano tiene que ser el que ocasione o genere un efecto jurídico relevante que nos lleve a violentar la ley penal. Luego tenemos la tipicidad, y la tipicidad está determinada de manera expresa en el Código Orgánico Integral Penal cuando describe al tipo penal. Esto es, determina las características y la sanción del tipo penal, que en el presente caso es dar muerte a una persona, y la sanción que es privativa de la libertad y no privativa de la libertad, y otras que afectan al patrimonio de las personas o del infractor. Luego tenemos la antijuricidad. La antijuricidad decíamos que es aquella que afecta o que protege un bien jurídico. Y en este caso el bien jurídico es
la vida de una persona que está sufriendo el ilícito, que en este caso es el homicidio culposo que está tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal, como dijimos hace un momento, en el artículo 145. Y finalmente tenemos lo que es la culpabilidad. En estos delitos culposos necesitamos tomar en cuenta, y en los dolosos incluso, dos aspectos: que el sujeto activo de la infracción sea una persona imputable, y el segundo aspecto, que conozca que ese hecho es antijurídico. Esos son los dos elementos que establece tanto la doctrina como la legislación ecuatoriana. Por lo expuesto, necesitamos identificar cuáles son las personas inimputables. Y entre esas tenemos las personas que son dementes. Las que son dementes son inimputables y no están sujetas al derecho penal. Pero hay los dementes que son parcialmente dementes. Ellos sí son imputables, pero tienen una pena atenuada, como establece nuestra legislación y también las demás legislaciones del mundo. También son inimputables los menores de edad. Si hablamos de un niño, es totalmente inimputable. Si hablamos de un menor o de un adolescente, es parcialmente inimputable. Por lo tanto, no está sometido al derecho penal, sino debe ser juzgado a través de un procedimiento exclusivo en el que no se le va a imponer una pena privativa de la libertad, sino una medida socioeducativa. Dicho esto, es necesario ir a los elementos propiamente que son parte del delito de homicidio simple. Y aquí hablamos desde un primer momento de el verbo rector. Y el verbo rector es el verbo es matar, quitar la vida a una persona. Luego tenemos el sujeto activo de la infracción, que es de manera indeterminada. Es decir, es cualquier persona que comete una infracción de manera culposa. El sujeto pasivo de la infracción también es indeterminada, que en este caso es la víctima. Pero aquí hay que aclarar algo importante. De acuerdo a lo que dice la doctrina, la víctima es la que sufre el gravamen, la lesividad como consecuencia de la comisión de la infracción. Pero es necesario diferenciar con lo que es la víctima y las otras personas que en este caso pueden ser sus familiares. Si hablamos del delito de homicidio culposo, significa que la persona fue afectada en su bien jurídico llamado vida. Entonces, las otras personas que intervienen son los ofendidos, y los ofendidos son los que tienen que reclamar que se administre justicia para que el delito no quede en la impunidad, y si es necesario y ellos quieren reclamar, lo harán también la reparación integral a la víctima. Luego tenemos cuál es el elemento, en este caso, relacionado con la sanción. La sanción es de 3 a 5 años de pena privativa de la libertad, más una multa que está determinada en el artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal, que es genérica, ese artículo es genérico para todos los tipos penales. Allí están todas las multas, diferenciando únicamente por el tipo de sanción que tiene cada delito. Estos entonces son los elementos constitutivos propios del delito de homicidio culposo. Pero es necesario también considerar que hay circunstancias, las circunstancias que son atenuantes para que la pena sea menor. En este caso, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, será la mínima restada en 1/3,
y cuando hay circunstancias agravantes, en cambio, es la pena máxima aumentada en 1/3. Pero también es necesario hacer referencia a que cuando hablamos de la antijuricidad, existen las que están exentas de responsabilidad, lo que no genera responsabilidad. Y ahí tenemos la legítima defensa, tenemos el estado de necesidad y la orden de autoridad competente que tenga esa facultad. Por eso se dice, de acuerdo a la doctrina, que todas las actividades humanas siempre generan un riesgo, pero nadie puede responder por el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Y esta es la parte esencial que está determinada en el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal y que el juzgador y los demás operadores de justicia deben tomar en cuenta para esa teoría, esa gran teoría que la generó el tratadista Roxin y que se llama imputación objetiva. Por lo tanto, es necesario que se tome en cuenta este particular. Nadie puede responder por el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, es necesario considerar una serie de factores para que se configure el delito de homicidio culposo. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Una persona que a sabiendas conoce que tiene el coronavirus 19, sale a la calle, incumple las medidas de seguridad y contagia a otra persona. Esa persona que está contagiada tiene que ingresar a un centro médico y luego de 15 días se cura de su enfermedad. Entonces, en este caso, este individuo que salió y que incumplió, en este caso, el deber objetivo de cuidado por salirse a incumplir las normas sanitarias impuestas por la autoridad competente, responderá por el delito de lesiones tipificado y sancionado en el artículo 152, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que son unas lesiones culposas por incumplir el deber objetivo de cuidado. Y en este caso, es necesario determinar la pena que le corresponde. En el artículo 152, numeral 5, inciso 3 y 4 de ese numeral, determina cómo se debe modular la pena. Y en este caso es, si la pena es de 2 meses a 1 año, porque la incapacidad para el trabajo es de 9 a 30 días, porque habíamos dicho que está el señor curándose de su enfermedad 15 días en el hospital, entonces la ley dice que hay que imponerle la 4ª parte de la mínima pena que establece el artículo 152 para las lesiones. En el caso propuesto, si la pena es de 2 meses a 1 año, la pena mínima es 2 meses. De los 2 meses tenemos que calcularle 1/4 de la pena, que en este caso serían 15 días de pena privativa de la libertad, más la multa correspondiente y las demás sanciones que son de carácter accesorio. Pero si esa persona que fue contaminada de coronavirus 19 es afectada en su vida, fallece el señor como consecuencia de ese contagio con este virus, entonces ya vamos a lo que tipifica y sanciona el artículo 145 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que habla entonces del homicidio culposo, donde se incumple el deber objetivo de cuidado. Pero es de gran relevancia ir a lo que determina el artículo 146 del código, de este código,
que habla del homicidio culposo por mala práctica profesional. Al final de este artículo están 4 numerales y en esos 4 numerales se describe de manera objetiva lo que es incumplir el deber objetivo de cuidado, en este caso, para cometer los delitos culposos. El legislador debió haberlo puesto de manera genérica para todos los delitos culposos. Sin embargo, por una equivocación en la redacción, le puso en el artículo 146 que habla del homicidio culposo por mala práctica profesional. Pero esos aspectos tienen relación con lo que es el incumplir con el deber objetivo de cuidado. Entonces, si en este caso el sujeto activo, que fue esa persona que incumplió las normas sanitarias, ocasionó la muerte de esta persona, decíamos que ya tiene que responder por el delito de homicidio simple. ¿Y cuál es la pena para este caso? La pena es de 3 a 5 años de pena privativa de la libertad, más la multa, que en este caso es de 4 a 10 sueldos básicos o salarios básicos unificados del trabajador. Esto realmente tiene que estudiarse de manera jurídica, porque primero hay que analizar el hecho, es decir, el presupuesto fáctico, no por el mero resultado, en este caso de fallecer una persona, se puede decir que ha incumplido el deber objetivo de cuidado. Y es así que tenemos ejemplos prácticos de esto, sobre lo que realmente es incumplir el deber objetivo de cuidado, y sin embargo de esto es necesario analizar cada hecho, cada presupuesto fáctico. Ponemos un ejemplo: un paciente que está contagiado de coronavirus 19 concurre a una casa de salud y el médico tratante le da los primeros auxilios y luego le está haciendo el tratamiento, pero el señor fallece por falta de un respirador o por falta de medicamentos o por circunstancias propias de la infracción, que en este caso puede ser porque se le subió mucho la temperatura, la circulación estuvo mal en su cuerpo y en definitiva le dio un infarto, un paro cardiorrespiratorio. En este caso, solo por el hecho de producirse el fallecimiento de una persona, no significa que ha incumplido el médico, en este caso, el deber objetivo de cuidado. En este caso, no hay responsabilidad penal. Estaríamos hablando de un hecho atípico. Es decir, que esta circunstancia tenemos que ubicarla en la tipicidad. Es necesario también hacer referencia a otro tipo de delitos que son culposos y que afectan a la vida, y que es necesario considerar porque son de gran importancia. Una persona cruza una autopista. En esa autopista está permitido ir a 70 kilómetros por hora. El conductor de todos los vehículos van a esa velocidad, pero el señor de manera intempestiva cruza y como consecuencia de cruzar esa autopista por no utilizar el puente a desnivel, le ocasionan la muerte. En este caso, no existe responsabilidad penal, porque el conductor fue a la velocidad que permite el ordenamiento jurídico extrapenal, que en este caso es la ley de tránsito. Por eso es importante considerar que primero el juzgador debe considerar las leyes extrapenales para luego ver si esa conducta es típica o es
en definitiva, es una conducta neutra o atípica, como dice la doctrina. En este caso, si es que el peatón creó ese riesgo no permitido, el conductor del vehículo que atropelló y ocasionó la muerte culposa al peatón no tiene ninguna responsabilidad penal. Y es necesario aquí hablar de algo importante, de lo que es parte de la imputación objetiva, que es la prohibición de regreso. En este caso, el que ocasionó, el que generó el riesgo no permitido es el peatón, y en ningún momento podría ser sancionado el conductor por el simple hecho de darse un resultado que en este caso es el fallecimiento de una persona. Voy a poner otro ejemplo de un homicidio culposo. Un conductor va por la ciudad y es permitido solo circular a 40 kilómetros por hora. El señor va a 40 kilómetros por hora. A eso de las 10 de la noche, pero sucede que en la mitad de la calle se ha dormido una persona. Está dormida una persona. El conductor está en estado de embriaguez, no lo observa, y como consecuencia de este acto, ocasiona esta muerte culposa de la persona que se durmió en la mitad de la calle. ¿Será que el conductor va a responder por el delito de homicidio culposo? La respuesta es no, porque el riesgo no permitido lo generó, en este caso, el individuo que se durmió en la mitad de la calle. Consecuentemente, ¿por qué va a ser sancionado entonces el conductor del vehículo? Será sancionado únicamente por una contravención grave de tránsito, que en este caso es por conducir un vehículo en estado de embriaguez, cuya pena oscila entre 15 y 30 días. Entonces, es necesario que cuando el juzgador esté conociendo y le toque resolver un caso concreto, es necesario que analice el presupuesto fáctico y todas sus circunstancias para, en aplicación estricta de lo que es la ley, tanto nacional como supranacional, y sobre todo, ahora sí, tomando en cuenta esa teoría, esa doctrina que establece los grandes tratatistas, que es la imputación objetiva, se administre justicia de acuerdo con lo que debe ser y creyendo en que la justicia es para que se rectifiquen y se sancionen únicamente a las personas que sí tienen responsabilidad penal. En consecuencia, es necesario terminar con una frase. Si se quiere prevenir la comisión de delitos, el único mecanismo válido para evitar la comisión de estos delitos es la educación que debemos darles a todos los miembros de la sociedad. Si eso cumplimos, creo que la criminalidad, sobre todo en cuanto a delitos culposos, disminuirá considerablemente. Les agradezco infinitamente por la atención que se han brindado darme en esta tarde. El tiempo ha sido muy limitado. Hay muchos otros aspectos que explicarlos. Sin embargo, por el tiempo que se me ha terminado, les agradezco la oportunidad al doctor Rosillo, al señor decano de Uniandes y a todas las autoridades de Uniandes. Estos eventos siempre enriquecen la cultura jurídica y eso hará que entendamos de mejor forma la problemática en el campo penal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.